Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Gámez y a continuación pasaré a explicar la crisis del positivismo lógico y los factores que la condicionaron. Bueno, principalmente la crisis del positivismo lógico se da por el cuestionamiento o se da por la crítica a dos de sus axiomas más importantes. Estos axiomas eran el verificacionismo y el reduccionismo. El verificacionismo nos hablaba de que todo enunciado científico, según lo planteado por Russell, debía ser verificable por un sujeto y por múltiples sujetos en específico. Es decir, de una manera individual, este debía poder verificar el enunciado del cual se estaba planteando, el enunciado científico del cual se estaba planteando. Sin embargo, esto tenía amplias fallas, y es que los enunciados universalmente cuantificados o los enunciados verificables, no siempre había un grado de probabilidad de que algunos enunciados pudieran resultar falsos dependiendo de la experiencia de un sujeto. Se planteaba Russell que si X tenía una propiedad P, entonces también tendría la propiedad Q. Esto decía que si un fenómeno tenía cierta característica, también debería tener otra característica que el sujeto le atribuyera. Es una percepción científica que dice básicamente que utilizando la deducción podemos saber que un elemento o un fenómeno tiene una cualidad de la cual no nos hemos percatado, simplemente utilizamos la deducción para creer esto. Algunos filósofos le dieron el nombre de intuición. El problema del verificacionismo se planteaba más que todo por sus protocolos de observación, es decir, que la crítica, es decir, que la idea de que un elemento fuera probado no significaba de que varios elementos con su misma naturaleza o varias hipótesis con el mismo grado de similitud pudieran ser exactamente iguales a esa o pudieran dar el mismo resultado. El principio de verificabilidad sufrió entonces una gran crítica de parte de la población científica y de parte de la población filosófica. Es decir, principalmente se atacaba a que no se podía deducir la veracidad de una hipótesis amparado simplemente en el razonamiento inductivo. O sea, esto no era completamente una garantía de que fuese verdad. Un ejemplo, por ejemplo, el de los cuervos. Puede que hayan 100 cuervos en un lugar, 100 cuervos de color negro. Y tú dices, todos los cuervos son negros. Tú no puedes saber cuántos cuervos negros hay realmente en el mundo. Tú puedes tener en cuenta cuántos cuervos negros estás viendo. Sin embargo, tú no puedes deducir que más adelante volverás a ver cuervos de color negros o volverás a ver la misma cantidad de cuervos amparada en tu, eh, en tu opinión anterior o en tu experiencia anterior. Es por esto que los enunciados científicos se declaran irreductiblemente hipotéticos, es decir, que más adelante pueden tener un resultado diferente. Hagenbach, un famoso filósofo alemán, propuso a esto una importante teoría, y esta teoría era la del empirismo lógico. Esta teoría se encargaba de contrarrestar el llamado positivismo lógico. Básicamente, lo que decía era que el positivismo lógico proponía algo, y era que todos los elementos tenían una cualidad inmutable, y sin embargo esto no era así. Esto no era así porque, según él, hasta el momento los enunciados científicos carecían de algo llamado la ley de la probabilidad.
La ley de la probabilidad, según él, estaba completamente ausente en el positivismo lógico. Él decía que los enunciados científicos, para que fueran enunciados científicos, siempre debían tener la probabilidad de que fueran incorrectos, es decir, debían tener la probabilidad de que fueran cuestionados. eh, él afirmó mucho que el significado probabilístico tenía una carga de connotaciones semánticas y dialécticas que impedían que se pudiera desglosar este problema, que era el problema de la inducción. Por ello, él desarrolla el empirismo probabilístico. Básicamente Heisenberg tuvo poca repercusión en el mundo científico debido a que su teoría tenía una cualidad demasiado relativa y era prácticamente indefendible. Más adelante, Karl Popper en su libro La lógica de la investigación trata también este problema del verificacionismo. Sin embargo, Popper difería mucho con el positivismo lógico, pero estaba de acuerdo con muchas de sus premisas. Popper, eh, para el Popper, en el espíritu científico que este poseía, afirma que todo enunciado científico se encuentra basado en la incitación de las hipótesis. Es decir, que mediante hipótesis reconocidas como esencialmente inciertas, es que un enunciado científico adquiere su valor de científico. Es decir, casi que lo mismo que proponía anteriormente el señor Heisenberg. No obstante, a pesar de que Popper propone esto, Popper, dota a, Popper lo dota de un relativismo y de una especie de enunciados que pueden ser ampliamente refutados por la experiencia. Es decir, para que todo enunciado científico sea científico, debe poder ser refutado por la experiencia. Popper añadió a esto un principio, el cual es el principio de la falsabilidad. Este principio se basa en proponer teorías e hipótesis indicando claramente en qué caso pueden resultar falsas, en qué momento se puede cuestionar y se puede invalidar una hipótesis o la concepción que nosotros tenemos de un objeto, o de un fenómeno, perdón. Eh, Popper también afirmó mucho acerca de los enunciados universalmente cuantificados como hechos científicos. Él dijo que las ciencias empíricas son increíblemente falseables, debido a que la naturaleza de sus enunciados pueden ser contrastados por otras experiencias. Hay unos enunciados universalmente cuantificables, por ejemplo, el de en todas partes hay vida, en todo el universo hay vida. Este enunciado es universalmente cuantificable y tiene un muy disminuido grado de falsabilidad, debido a que para constatar la información que se nos presenta deberíamos llevar a cabo grandes proezas que sin embargo no contamos. Por eso este enunciado se convierte unánimemente en algo aceptado por toda la población. Es por eso que se llama enunciado universalmente cuantificado. Popper a su vez eh, planteó algo, y es la diferencia de los hechos científicos con los hechos metafísicos, los cuales para él son increíblemente reinterpretables. Popper dice que estos hechos metafísicos que son reinterpretables siempre siguen siendo verdaderos, pues el sujeto puede dotarlos de algo provisional que los adapte a cada nuevo escenario que se les presente, haciéndolos siempre verdaderos. Popper también afirma que las ciencias empíricas realmente no son inductivas, son deductivas, tan deductivas como las matemáticas, a diferencia de que estas pueden ser falseables, cosa que en las matemáticas no ocurre. Eh,
Según Popper, el único razonamiento aceptable es el que sigue las reglas de la lógica, es decir, el único que es falseable. Por ello, el problema de la inducción se volvería irrelevante. El razonamiento inductivo también nos presenta una serie de razonamientos que de ningún modo pueden llegar a ser válidos o correctos, simplemente falseados. Es decir, no pueden, deben ser verificados y contrastados. Existen ciertas hipótesis aceptadas universalmente que no son cuantificables, tales como la que planteé anteriormente del espacio. Hay una dualidad que es uno de los errores que plantea Popper en su hipótesis, que hace inverosímil la concepción que nosotros tenemos de los objetos. Y es la dualidad que se desarrolla en cuanto a nosotros afirmamos conocer algo. Por ejemplo, los cuervos negros, cuando nosotros afirmamos que conocemos los cuervos negros y que automáticamente hay un principio de falseabilidad, aquí también caemos en la probabilidad de que cuando nosotros nos refiramos a que haya un cuervo, no sé, rosado, hallemos un cuervo rosado, también pueden no haber cuervos negros. Entonces, esto planteaba un gran error en la filosofía de Popper. Por ello, Popper desarrolló ciertos principios. Uno de ellos es el principio de corroboración. El principio de corroboración se basa en que a medida que nosotros vamos hallando una gran cantidad de, de, de pruebas de alguna manera o de experiencias que respalden nuestra afirmación, nosotros podemos corroborar que un hecho es cierto o que un hecho es verosímil. Aparte de ello, Popper también desarrolló otro principio, el cual era el principio de verosimilitud, que es muy similar, solo que este afirma que entre más verosímil o más lógico resulte un planteamiento, más, más cerca estaremos de llegar a la verdad, o se puede deducir que es cierto dependiendo de su gran cantidad o dependiendo de su alto grado de verosimilitud. Garnett, otro famoso filósofo, desarrolló una teoría llamada la teoría de la probabilidad condicional. Básicamente era la utilización de una especie de simbolismo y de una combinación entre la teoría deductiva y la probabilidad. Es decir, él amplía mucho en la semántica. Él afirmaba que el conocimiento inductivo no puede llevarnos a la verdad. Por eso nosotros debíamos combinar la lógica deductiva con la probabilidad. La lógica deductiva con la probabilidad, ¿cómo así? Significa que nosotros dotemos a una oración de un grado de probabilidad. Ejemplo, al afirmar nosotros los cuervos son negros, automáticamente estamos abriendo paso a que esta teoría pueda ser falseable. ¿Cómo se impide esto? Nosotros podemos afirmar mediante el uso de la semántica, dotarlos de una probabilidad. Es decir, los cuervos que he visto hoy, es decir, utilizar ese hoy, que puede ser un alto grado de probabilidad, son negros. Entonces aquí vemos cómo difiere por completo la línea utilizando la gramática. Entonces él dotó a los enunciados de un grado de probabilidad para resolver este problema de la inducción. A esto él afirmó que debería, a estas oraciones él afirmó habían de dotarlas de un cálculo de probabilidad. Este cálculo de probabilidad semántica debería resolver de una vez por todas el problema que tenemos al afirmar el problema que tenemos al afirmar que conocemos un objeto. No obstante, este problema del infinito de Garnett resultó siendo demasiado relativo y hubieron muchas personas que lo criticaron
Por ello, hasta el momento no se ha desarrollado una teoría que pueda explicar este problema al 100%. Carnap dotó a su teoría de una infinidad de posibilidades que a fin de cuentas pudieron acercarnos mucho más a nosotros, a cómo nosotros podíamos comprender los fenómenos. Bueno, esta fue mi intervención. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, estudiantes, por su tiempo. Buenas, mi nombre es Fray Barrios, pertenezco al grupo 2 de Filosofía Contemporánea, eh, dictada por el profesor Eric Rubio. Bueno, yo le voy a hablar lo que es la crisis de reduccionismo conceptual. Siguiendo la línea de este capítulo, recordamos que dos elementos claves del positivismo lógico son el reduccionismo y el verificacionismo. Estos fueron puestos en duda a mediados de la década de 1930, para derrumbarse poco después y dar lugar a nuevas concepciones de la metodología y de la estructura conceptual del conocimiento científico. Hasta aquí se ha descrito el proceso de abandono y reemplazo del verificacionismo, sea por el falsacionismo popperiano o por el inductivismo lógico de Carnap. Ahora, centrándonos en otro pilar del positivismo lógico, derivado es el reduccionismo, es decir, la idea según la cual todos los conceptos científicos, en la medida en que pretenden tener un sentido empírico, estos deben ser reducibles por medio de cadenas más o menos largas de definiciones a conceptos estrictamente observacionales. Siguiendo esto, Carnap en su obra Testability and Meaning, esto en inglés, claro está, publicada en dos partes, atacó al reduccionismo. En este sentido, los primeros resultados antirreduccionistas de Carnap tienen que ver con el análisis semántico de una cierta categoría de conceptos científicos, que estos en primera instancia parecen ser inofensivos desde un punto de vista empirista. Estos conceptos se les llaman disposicionales, es decir, conceptos que se refieren a disposiciones atribuidas a ciertos objetos a comportarse de manera determinada cuando son sometidos a unas condiciones determinadas. Ahí él da el ejemplo del turrón de azúcar cuando se sumerge en agua. Y esta ha sido mi intervención. Continuamos con mi compañero. Cordial saludos, profesores y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar de una excepción alemana. Bueno, para iniciar entonces, en la filosofía de la ciencia alemana de los años entre 1950 y 1970, encontramos que algunos epistemólogos buscaron métodos diferentes al positivismo lógico, es decir, la idea de una reducción operacional de conceptos teóricos de la ciencia, sobre todo en la física. La corriente más comprometida en esta idea estuvo representada por la escuela de Erlangen, la cual fue fundada en los años 50 por Paul Lorenz, que es ese que ustedes ven en la diapositiva. Bueno, quien al principio se impuso a la meta de dar a las matemáticas fundamentos nuevos, independientemente de la lógica clásica y de la teoría de conjuntos, porque para él estas disciplinas eran sospechosas de introducir elementos no controlables, es decir, especulativos. Entonces, para este señor y sus discípulos, la base de todo conocimiento humano no es otra que las operaciones o manipulaciones, ya sean concretas o acciones, que un sujeto humano puede efectivamente realizar, ya sea mediante lápiz, papel o mediante instrumentos estandarizados de laboratorio. Entonces, para fundar de esta manera la lógica y la matemática. Entonces, para esto, él desarrolló en su primera fase de carrera intelectual una lógica operativa, en la que cierto número de principios y métodos de demostración de la lógica y la matemática clásica, por ejemplo, hay uno que se llama la demostración por reducto et absurdum. Ya les voy a explicar un poco acerca de este método. Entonces, este es un método
lógico de demostración que es muy utilizado en las matemáticas para demostrar ya sea validez o invalidez de proporciones categóricas. Entonces, con el tiempo, este señor y sus discípulos, sobre todo Peter Janin, que es ese que ven en la pantalla, listo, ampliaron el campo de intereses epistemológicos proponiendo también una refundación operativista de la física, es decir, el programa de la protofísica. Y este programa proponía reconstruir conceptos físicos más fundamentales como la distancia, el tiempo o las masas, independientemente de cualquier ley teórica general, utilizando solamente operaciones o manipulaciones muy concretas que todo el mundo puede realizar en el laboratorio, incluso sin tener, digamos que, algún concepto o algo teórico. Bien, el tratado más sistemático de la protofísica la realizó este señor Peter Janin, el cual fue llamado la protofísica del tiempo. Bien. Entonces, este programa de reconstrucción fundacionista de la física condujo a los miembros de la misma escuela de Erlangen, digamos, a veces criticar con impetu, sobre todo las teorías que eran como muy refutadas, sobre todo lo que fue la teoría de la relatividad. Bien. Ahora yo les voy a hablar un poco acerca de la doctrina de los dos niveles conceptuales. Bueno, se deja de lado estas excepciones que les acabo de explicar, estas excepciones alemanas, y entonces la tendencia general entre la gran mayoría de filósofos de la ciencia siguió siendo la misma tras el derrumbe del positivismo lógico. Es decir, se abandonaron programas reduccionistas conceptuales como el de Mach, Russell, Bridgman, entre otros filósofos, lo que desembocó en una forma moderna de empirismo. En la literatura especializada, eso es lo que le llaman la doctrina de los dos niveles. Entonces, según esta doctrina, las teorías científicas están estructuradas por dos puntos de vista, tanto el epistemológico como el metodológico. Entonces, y según esto, está, digamos que estructurada por dos niveles. El primero, el nivel infraestructural, que es el nivel de los conceptos observacionales, el cual dicen que son completamente independientes de las teorías científicas y que se refieren más o menos de una manera directa a las experiencias comunes de todos los seres humanos, es decir, a todo lo que podemos percibir mediante los sentidos, incluso si estos tienen que ser estimulados a través de instrumentos especiales como lo son los telescopios, los microscopios, etc. Y la segunda es el nivel superestructural, el cual es el de los conceptos teóricos cuya referencia escapa por principio a todas las observaciones directas o asistidas de instrumentos. Es decir, mientras la infraestructural necesita de los sentidos e instrumentos, esta superestructural es todo lo contrario. Sin embargo, estas dos deben estar ligadas, por más aisladas que sean el camino o la vía de estas dos, según esta teoría, siempre tienen que estar ligadas. Entonces, la concepción de los dos niveles, lo que se proponía era salvar, digamos que una visión empirista como fuese posible de la ciencia y evitar que uno pueda detectar en el discurso de conocimientos científicos auténticos términos pseudocientíficos. Este pseudocientífico lo que significa es que pretende ser científico sin serlo. Bien. Entonces, para consolidar esta visión se postulan dos principios, uno epistemológico y otro metodológico. Para seguir con la temática, bien. La concepción de los dos niveles constituyó durante mucho tiempo el presupuesto central de la filosofía de la ciencia en la fase que hoy se llama como clásica. Y en cierto modo todavía lo es para muchos autores actualmente, de manera menos explícita. Esta concepción fue elaborada de manera detallada y estuvo lo suficientemente bien argumentada por los filósofos de la ciencia más conocidos de la época. Les voy a mencionar algunos. Está Richard Bywaite, que lo plasmó en su obra The Scientific Explanation, la cual significa la explicación científica. También artículos de Carnot. Hay uno, por ejemplo, que se llama Methodological Character of Theory, que ella significa el carácter metodológico de los términos teóricos, entre otros, que hicieron parte de esto. Esta concepción, es decir, la doctrina de los dos niveles conceptuales, permite responder a las cuestiones metodológicas y
sintáctica de saber cómo funcionan los conceptos teóricos en el seno de una disciplina científica y cómo se vincula con la experiencia, pero aún no permite responder a cuestiones más profundas de orden semántico y ontológico, como por ejemplo, ¿qué significan los conceptos teóricos? ¿A qué se refieren? Suponiendo que se refiriesen a algo y así. Bien. Entonces, la gran mayoría de filósofos de la ciencia de la fase clásica que tenían cierta tendencia del empirismo tuvieron una tendencia a privilegiar los conceptos observacionales desde el punto de vista semántico y ontológico. Incluso después del rescate a medias del empirismo realizado con las observaciones propuestas por la concepción de estos dos niveles. Estos filósofos continuaron considerando los conceptos teóricos con desconfianza, su sentido no era claro, excepto por el hecho de que funcionan bien para hacer predicciones mediante las teorías que lo contienen. Bueno, esta parte, cuando digo que mencionan bien, ahí el texto también no explica que estúpidamente ellos funcionaban bien. Perdón. Entonces se planteó la siguiente cuestión. ¿Hay que suponer necesariamente que los conceptos teóricos refieren a algo así? ¿Son verdaderamente inaludibles en la investigación científica? Bien. Entonces, para evitar, digamos, que tener un malentendido, hay que poder entender cuál era el objetivo principal del proyecto. Bien. El objetivo principal digamos, les voy a explicar primero. El proyecto era eliminar los términos teóricos que no equivalen a definirlos o reducirlos. Es decir, entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? El objetivo, en primer lugar, era semántico e indirectamente epistemológico y ontológico. Bien, se querían explorar las posibilidades de reconstruir formalmente el discurso científico de tal manera que no fuera necesario presuponer que los términos teóricos se refirieran a algo. Entonces se sugirieron varias propuestas para atacar tal objetivo y fue sin duda el método de Ramsey el más extendido entre los científicos de la fase clásica. Dicho método consistía nada más y nada menos que en reconstruir las teorías científicas reinterpretando los términos teóricos que en ellas figuran simplemente como variables sin un significado particular. Bueno, mi nombre es Sandra Bulding y en el día de hoy voy a hablarles sobre el capítulo 6. Este capítulo se basa más que todo en la teoría que Hempel tiene sobre la explicación. La explicación, según Hempel, es dar a conocer las relaciones causales a entidades empíricas de las cuales se forman hipótesis empíricas universales y ello diferencia la explicación de la pseudoexplicación. En palabras de Hempel, la pseudoexplicación es establecer cómo relaciones causales a ciertos rasgos de la conducta orgánica hacen referencia a una entelequia, respecto de cuyo funcionamiento no se ofrecen las leyes o la explicación de los logros de una determinada persona en función con su misión histórica. La explicación se realiza basado en las leyes científicas y cualquier argumento que no cuente las leyes científicas para él no es explicación. Respecto a la noción de ley existe una controversia que ha producido amplios debates, sobre todo a partir de la concepción nomológica y deductiva de los empiristas lógicos, y entre la distinción de leyes ya como las leyes naturales, leyes de naturaleza, leyes fundamentales, las leyes derivadas o empíricas, las leyes sociales, entre otras, sino solo un intento de explicación y por tanto toda explicación genuina se hace en función de una ley científica. Carl Hempel supo las diferencias también entre la explicación nomológica deductiva y la explicación probabilística según la teoría que en principio toda explicación posee explanans y explanadium. Dentro de la lógica formal, que los explanans serían para él los enunciados que se postulan como las premisas en la forma de los enunciados explanantes, y la conclusión sería que el explanadium en la forma
de conclusión se hace en un enunciado. En las explicaciones nomológicas deductivas, el explanandum se deriva necesariamente de sus premisas explanantes, en términos que para él a las explicaciones por subducción deductiva bajo las leyes generales o explicaciones nomológicas deductivas. Buenos días, mi nombre es Brandon de Alba y vengo a hablarles un poco sobre el capítulo 5. En este capítulo podemos encontrar cómo la mayor parte de las fases de eclosión y clásicas de nuestra disciplina en contraste con los de la primera fase, la performación, ya que estos muestran poco interés por el análisis de la ciencia desde la perspectiva diacrónica, es decir, la perspectiva que toma en cuenta la dimensión histórica de las teorías científicas. Su principal objetivo es proponer una reconstrucción formal de las estructuras sincrónicas implícitas en el conocimiento científico. Las cuestiones de la dinámica de las teorías no están totalmente ausentes de su reflexión, pero son consideradas desde un punto de vista ahistórico. Esto lo podemos observar principalmente en el caso Popper, en el cual encontramos la idea de una dinámica científica fundada en la metodología de la falsación, donde lo vemos como el motor de la investigación científica. No es otro que la tendencia a poner a prueba una teoría científica tantas veces como lo sea necesario, hasta su refutación por la experiencia. Hay pocas observaciones históricas sustanciales destinadas a sostener la metodología de Popper en este aspecto, pero esta situación cambia radicalmente a partir de los 60, con lo que ha dado llamada la revuelta histórica, en la cual la perspectiva diacrónica se convierte en un tema central de los filósofos de la ciencia, convirtiéndose en la obra capital. En este cambio de perspectiva, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Además, Kuhn y los autores más importantes de la nueva fase son Paul Kant, Frey, Gerard Benn, Irmek Lakatos y un poco más tarde Larry Loudon. Podemos atribuir también a estos autores que aportan una perspectiva nueva sobre la estructura sincrónica, sobre todo en la concerniente del concepto de la teoría científica y la relación entre la teoría y experiencia, teniendo en cuenta una teoría científica consiste esencialmente en una serie de axiomas, principios fundamentales formulados en el lenguaje específico justamente teórico. Los teoremas son constatados por medio de las reglas correspondencia o más implícitas como enunciados a base de formularios. Un lenguaje observacional en el principio es sistemáticamente independiente de la teoría considerada. Diferencias entre la lectura carpiana y la lectura popperiana. Lectura carpiana: si la comparación entre las teorías y la observación da resultados positivos, la teoría se va haciendo cada vez más probable. La lectura popperiana deviene simplemente de la corroborada y conviene intentar de nuevo y refutar a partir de la observación. Este marco de interpretación de las dinámicas científicas no existe más que una relación interesante entre dos teorías aceptadas empíricamente. Una teoría admitida como verdadera hasta nueva orden. Puede estar una relación o reducción con una teoría igualmente admitida como verdadera hasta nueva orden, lo que equivale a decir que los conceptos básicos de la primera teoría deben ser finidos en función de los conceptos básicos de la segunda, y que los principios fundamentales de la primera son denunciables lógicamente de los de la segunda. Entonces se puede decir que la segunda teoría es la más general, y si uno conserva la primera en la tradición de la disciplina, es solo porque resulta más fácil de entender o de aplicar, o por otras razones didácticas, pero todos los conocimientos contenidos en la primera teoría también están contenidos en la segunda. Es un proceso por acumulación. Esta visión característica de la filosofía de la ciencia clásica en cuanto a la identidad de las teorías, sus relaciones con la experiencia y sus eventuales relaciones contra las teorías, es lo que Kuhn y el resto de filósofos historicistas ponen en cuestión. La comunidad de científicos que propone y utiliza la teoría en cuestión del sujeto colectivo de la ciencia
determinada exclusivamente la naturaleza del objetivo investigacional científica, de ahí que el único estudio que tiene sentido en relación con las teorías científicas sea el estudio sociológico de los usuarios de estas teorías con sus prejuicios rituales, relaciones mutuas y conflictos y negociaciones. Las disciplinas científicas deben estudiarse de la misma manera que el entólogo tradicional estudia las costumbres y las creencias de la tribu o más o menos exótica de esta forma. Dar una buena explicación de un fenómeno observado quiere decir reducir el enunciado que lo describe a partir no solamente de algunas condiciones iniciales particulares, sino también de al menos una ley que debe agregarse a esas condiciones. Además, esta ley o estas leyes deben ser verdaderas o deben al menos estar bien confirmadas, porque si aceptamos leyes falsas o leyes para las cuales no tenemos buenas razones para considerarlas verdaderas, entonces podríamos explicar cualquier cosa a partir de cualquier otra cosa, eligiendo simplemente la ley que más nos convenga. Preguntas surgen inmediatamente como ¿qué es una ley científica y cómo hacemos para saber si es verdadera o al menos si está bien confirmada? Podemos describir la primera pregunta como el problema de la legaliformidad. De un enunciado cualquiera, se trata de determinar los criterios formales que debe satisfacer un enunciado empírico cualquiera para poder ser considerado una ley genuina, ya sea verdadera o sea falsa. La segunda pregunta corresponde al hecho de establecer criterios adecuados para la confirmación de las leyes. Entonces, comenzando por la cuestión de la legaliformidad, la inclusión de partida es que las leyes deben ser enunciados de aplicación general y no solo descripciones de un objeto o de un evento particular. Esto quiere decir que en su versión más simple concebible tienen la forma lógica de un enunciado condicional universalmente cuantificado. Está el enunciado sobre los cuervos, que dice que todos los cuervos son negros, y el otro ejemplo que vamos a usar para explicar es el de todos los lápices sobre la mesa de Pedro son azules. Este enunciado, al igual que el otro, tiene una forma lógica, pero es evidente que nadie aceptaría este enunciado como ejemplo de una ley científica, porque describe una situación particular. Y Carnap y otros autores sugieren en primer momento añadir al criterio de legaliformidad, que lo mencioné anteriormente, legaliformidad de un enunciado, la exigencia de que en el enunciado en cuestión no contenga nombres ni tampoco la descripción de una región determinada del espacio-tiempo. En este ejemplo, Pedro sería el nombre y la región del espacio-tiempo sería la mesa de Pedro. Como el color negro de los cuervos, se puede decir que es verdadero porque está corroborado o está bien confirmado. ¿Por qué? Por sus casos positivos. Bueno, si hemos observado a miles de cuervos y todos son negros y ninguno es de otro color, se puede decir que la ley de todos los cuervos son negros pasa a ser aceptable porque está bien confirmada. Para Hempel, en efecto, el modelo de explicación científica es igualmente aplicable a la predicción científica, con la diferencia de que explicación se refiere al hecho que ocurre, mientras que la predicción a un hecho que ha de ocurrir. Esto significa que el razonamiento que usamos para explicar tiene exactamente la misma forma que el razonamiento que usamos para predecir, con la diferencia de que cambian los tiempos verbales. Hempel y Oppenheim se ocuparon de la predicción porque esta es uno de los objetos básicos de la ciencia y particularmente de las ciencias naturales, porque sin esta sería imposible de concebir. La retrodicción, es decir, la explicación de hechos pasados, tendría más sentido en otras disciplinas como la historia. Y cuando los autores citados, que son Hempel y Oppenheim, desarrollaron su modelo, pues pensaron fundamentalmente en otras disciplinas en donde la predicción adquiere importancia, una especial importancia, como la física. El problema de la explicación en la ciencia. Desde 1948, cuando Hempel y Oppenheim publicaron su famoso artículo, aparecieron varios modelos de explicación y bueno, sin embargo, cada uno ha tenido sus dificultades en proporcionar instrucciones científicas universales que sean necesarias y suficientes a la hora de evaluar una explicación. Pero a pesar de todos estos fallidos intentos, las disciplinas
las distintas teorías que se han elaborado acerca de la explicación científica siguen enfrentándose ante la misma problemática que es la cuestión de si existe un modelo de explicación que pueda ser compartido por todas las ciencias o si, por el contrario, los criterios de evaluación de una explicación deben ser elaborados de acuerdo a la naturaleza de cada disciplina científica. Para algunos filósofos de la ciencia como Hempel y Popper, la naturaleza misma de ciencias de ciertas disciplinas científicas impide compartir con otras sus modelos especiales de dar explicaciones. En el caso de la psicología y la historia, por ejemplo, en la medida que sus explicaciones van dirigidas hacia actos humanos intencionales, no pueden dejar de hacer referencia a los fines que tales actos persiguen. De igual modo sucede con la biología, ya que tiende a explicar fenómenos biológicos en términos de funciones o finalidades. Todo esto contrasta con lo que ocurre en ciencias como la física o la química, cuyos paradigmas son defendidos por aquellos que abogan a favor de un modelo de explicación único para todas las ciencias. Sin embargo, el modelo, como se ha desarrollado el debate hasta hoy, pareciera que le da razón a aquellos que piensan que es imposible desarrollar un modelo único de explicación que pueda ser aplicado a todas las ciencias. En este sentido, uno de los modelos que más influencia ha tenido en los esquemas de explicación que hoy día siguen siendo utilizados en las diversas disciplinas científicas es sin duda el modelo nomológico deductivo propuesto por Hempel. Y de acuerdo a este modelo, explicar científicamente un hecho X significa responder a la pregunta: ¿de acuerdo a qué leyes generales se produce X?